Wiggle, wiggle. Like. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Ha habido mucho que conversar estos días de la lucha libre en Puerto Rico, y más cuando tú consideras que este mes de abril arranca caliente con dos eventos grandes para ambas empresas. WWC tiene evento y WA tiene evento, y eso que no estoy contando que este próximo sábado la EWA tiene el show en Carolina, en el SDK, y Carlos Calderón finalmente se va a estar enfrentando a Samuel Olmos. Así que ya anunciaron una lucha de altura para este show del 5 de abril en el SDK de EWA. Pero me voy a enfocar en este video específicamente en WWC, y voy a explicar por qué. Ayer yo hablé de IWA. Hoy voy a hablar de WWC. Probablemente mañana pues hable algo más de la cartelera de IWA y una promo allí de Portillo que me gustó bastante y que me parece interesante a conversar, pero tema para otro video. Ahora, pueden llamar esto una antesala, predicciones, conversación, como ustedes quieran. Ya sea antes hacía como que las predicciones de los shows, y sí me gusta hacer las predicciones de los shows, pero yo creo que es más interesante cuando uno le añade perspectiva a lo que está pasando y no lo hacemos tal vez tipo predicciones, sino posibles escenarios. Este próximo sábado nosotros tenemos, ¿verdad?, este revolú que hay con el campeonato universal. Lo podemos condensar, y cuando digo que lo podemos condensar es que Rey González se enfrenta a Intelecto 5 Estrellas, defiende el campeonato de la televisión y de Puerto Rico, discúlpenme, y verdad, obviamente la oportunidad para que Intelecto se vuelva doble campeón en una movida que hizo Eddie Colón, pero si Rey gana, pues tiene una futura oportunidad por el campeonato universal. Hay una triple amenaza, ¿verdad?, en la que está de por medio una oportunidad por el campeonato universal. Y si me preguntas a mí, yo creo que hay una manera de complicar esto más, pero que funcione a largo plazo para crear conflictos. Porque al final del día, como hemos venido hablando y como siempre se ha dicho, la historia, la novela y el drama mueven la lucha libre. Este próximo sábado, si tú me preguntas a mí, y mucha gente, ¿verdad?, y aquí podemos ir a la parte de que organizar cartelera es complicado, lo hablamos más tarde. Si tú me preguntas a mí, Rey González debe derrotar a Intelecto 5 Estrellas, retiene su campeonato de Puerto Rico y se convierte en contendor a una oportunidad por ese campeonato universal. Se va a hacer la triple amenaza entre Savant, Chicano y Zion. Y si me preguntas a mí, yo le doy la victoria a Savant, o algo un poco controversial, donde Chicano y Savant tal vez planchen a Zion a la misma vez y ambos salgan ganadores. ¿Por qué hago esto? Porque conectándolo con otra lucha, yo pudiera ver a Gilbert convertirse en el nuevo director de operaciones tras derrotar a Eddie Colón, considerando que Eddie puede tomarse un breakcito, estar en TNA y después más adelante, acercándose a la fecha de aniversario, llegar. Y me preguntas a mí, yo hago que Gilbert, en lo que pueda ser el segmento final del show, le diga a Intelecto lo siguiente: Rey tiene una revancha mandatoria y te derrotó, por ende es el primer contendor. Chicano te derrotó hace varias semanas atrás y por ende también tiene una oportunidad por ese campeonato. Zion ganó en Euforia y es el primer contendor también a ese campeonato, y Savant ganó esta noche y es contendor a ese campeonato. Así que si me preguntas a mí, yo hago una lucha de una fatal de 5, ¿verdad? Eso en inglés eso le llaman un fatal 5. Yo pondría Rey contra Intelecto, contra Savant, contra Chicano, contra Zion. ¿Por qué hago esa lucha? Y muchos van a decir, pero lo estás complicando. No. Primero, no es la lucha típica de WWC. 2.
es una lucha en la que Intelecto está en desventaja, lo pueden usar a su favor para decir que Intelecto ha eliminado todo lo que tiene en el camino. Número 3, funciona para crear conflicto entre Intelecto y Zion, en que Intelecto lo que quiera que Zion haga es que proteja sus intereses de esos dos y capitalizar en destruir a Rey González, porque entre Saban y Chicano se cancelan entre ellos. Esa es una. Puedes vender el drama, y esto estoy pensando ya en lo que pueden promocionar. Chicano y Zion son compadres. Pueden tener una estrategia entre ellos, pero a la misma vez entre los dos se pueden costar. Samantha y Chicano tienen pique, Intelecto y Zion tienen conflicto. Y esto no solo te crea conflicto en el camerino rudo por Intelecto y Zion, sino que en el camerino técnico, porque 3 de los líderes del camerino técnico quieren el campeonato universal en estos momentos. Y yo creo que se pueden hacer buenos segmentos si tú anuncias esa lucha. Y mucha gente va a decir, pero coja 3 luchas del show. Pues para eso es que están los otros talentos. Porque si tú le has dado un enfoque tan bueno a lo que ha sido Elena Negroni, el informante, todo este corillo, en ese tipo de cartelera en donde tal vez haces un main event cargado, ahí tienes el espacio, ¿verdad? Para que Amadeo Solé defienda con alguien distinto, para que Gilbert tenga algo distinto, la misma división de parejas, la historia de Amazonas, tienes varias cosas que puedes construir allí, tienes una lucha cargada, y al final del día, con el peso que puede tener esa lucha y con lo que siempre tú vendes con las nenas y con las demás historias que tengas, yo creo que puedes hacer una buena cartelera, que aunque para mucha gente parezca complicado condensar esos 5 luchadores en una misma lucha, lo que hagas con la Revolución y los Inmortales, lo que hagas con Joe Anthony, lo que hagas con Amazonas y lo que hagas con Amadeo Solé, te puede ayudar para tener una cartelera sólida. Si tú lo que necesitas tal vez es que los shows tengan 7 luchas, te puede funcionar. Si ahí tú tienes a Macabro, a Brandon y a todo ese corillo para poder tener las luchas, yo creo que pudiera ser bien interesante un panorama donde se enfrenten esos 5 en contra. Ahora, ya hablé de la escena del campeonato universal, ya hablé de quién pienso que deben ganar esas luchas. Me voy a mover a otros temas. Yo creo que Mr. Big debería salir de la contienda del campeonato de la televisión por alguna trampa o algo. Yo creo que Mr. Big, ¿verdad? Considerando lo que dije, puede ser alguien que empiece a buscar ese campeonato universal o querer retar por ese título universal. Y no sé, me gustaría empezar a ver algo distinto con Big. Yo creo que Big puede traer cositas bien chéveres a la mesa. Y no estoy diciendo un cambio de bando o algo, pero sí, tal vez, no sé, que graben algo que él quiera hablar con Gilbert, porque pues él quiere acercarse más a una oportunidad titular más arriba, o le gustaría ganar el campeonato de Puerto Rico, porque para mí el tener a Rey como campeón del Puerto Rico te sirve para que trabaje con luchadores técnicos y rudos en términos de competitividad y todo lo demás. Y yo lo he dicho, Mr. Big y Rey González es algo que a mí me llamaría mucho la atención, así fuera técnico contra técnico. Ahora, ya hablamos de eso. Yo creo que Amadeo Solé se debe quedar con el campeonato de la televisión, puede hacer cositas chéveres allí. Creo que JC Jax también retiene el del. Y me parece que lo que tal vez viene en el horizonte es un feudo de Brandon con JC Jax, ahora que Brandon es rudo. Yo creo que el feudo de Macabro y Diabólico ya hay que irlo switchando, ¿verdad? Tal vez Diabólico debería trabajar con alguien más. Y siendo bien honesto, yo sé que él no puede tal vez retar por el Junior completo, pero tal vez yo lo pondría con JC Jax por eso de verdad, de trabajar con un veterano de esa, que tiene ese tipo de estamina diferente, que puede preparar a JC Jax para cosas más grandes a futuro en lo que es WWC. Ahora, ¿verdad? Ya yendo por ese lado, tengo que hablar de las féminas. Y ya estamos empezando a ver, ¿verdad?, cómo Elena Negroni quiere poner a decidir a el informante. El informante está cuadrando la cosa para que Stephanie le quite el título a Amazonas. Y con esto del informante teniendo en mente querer lastimar a Amazonas y que probablemente ya mismo van a traicionar a Stephanie Malbert, yo creo que se está preparando el tiempo para que traigas con una luchadora más al roster, que a mi entender se puede hacer. Yo creo que hay muchas luchadoras en Puerto Rico
hasta muchas luchadoras que están empezando, que las puedes ir llevando poco a poco y preparándolas para el camino de poder hacer algo interesante en la división. Pero más allá de eso, también pudiera ser un espacio para que traigas alguna luchadora de afuera, del extranjero, con poquita experiencia, que quiera añadir experiencia y venir a Puerto Rico, que yo creo que hay luchadoras bien dispuestas a añadir eso a su resumen. Así que vamos a ver qué sucede. Pero la Camino a la Gloria puede ser un buen lugar para empezar a encaminar varias cosas. Y yo creo que una de las cosas que sí se puede encaminar es que sí, Rey va, yo creo que, a acercarse al campeonato universal bastante. Pero a la larga y a la corta, yo creo que lo que se está preparando en el camino es un Manny the Bodyguard Jr. contra Rey González padre. Yo creo que por ahí va la vuelta, yo creo que por ahí va el camino. Sería bien interesante, ¿verdad? Considerando la historia entre Víctor de Bodyguard y Rey González, ¿verdad? Que enfrenta a su hijo por un feudo, por un título. Para mí sería bien interesante. Así que nada, déjenme saber su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos. Gracias por el apoyo siempre. Una de las cosas que también nos enteramos en el día de ayer es que Tony Leyenda, tras su derrota con Rey González, va a tomarse un receso de WWC. Y yo creo que es bueno, le da espacio a que pueda, ¿verdad? Seguir haciendo su carrera internacional, seguir haciendo sus cositas. Lo descansas un poco y lo traes más adelante, tal vez con un feudo interesante ante otra figura en la búsqueda del campeonato universal, de Puerto Rico, de hacer algo más interesante. Yo creo que Tony Leyenda ha cumplido de sobra el venir a Puerto Rico, el tener buenas rivalidades, el ponerse popular, y yo creo que puede hacer algo bien chévere con él, dándole un poquito de descanso para no quemarlo por completo, y lo traes más adelante con una buena historia donde yo creo que él puede lucirse como lo ha estado haciendo durante este pasado año casi que ha estado dentro de WWC.